I was stuck in a small town, feeling trapped in my routines. I packed my bags, took a leap, and left it all world, finding myself as Hola, ¿qué tal? Hoy dejamos San Francisco y vamos a ver algo de nuestra visita a los dos primeros parques de nuestro recorrido, Yosemite y Sequoia National Parks. Dos parques que no se pueden perder, pero que por el clima, tiene muchas rutas y senderos cerrados, que recién abren a fines de la primavera. Vamos a conocerlos. Para visitar estos parques nacionales, decidimos alojarnos en Mariposa, un pintoresco pueblo a solo 60 kilómetros de Yosemite. Mariposa se encuentra a unos 270 kilómetros de San Francisco y se tarda unas 3 horas en llegar. and left it all behind, hoping to find something bigger, something undefined. Oh yeah, I hit the open road with my dreams as my guide. No destination. Desde San Francisco y cruzando el Oakland Bay Bridge, hay varias opciones y les sugiero entregarse al GPS. Solo tomen como referencia pasar por Manteca, Modesto y Merced. En esta última se toma la CA 140E hacia el este, durante 60 kilómetros. Cruising down the open road, wind in my hair, feel the rhythm, not a worry or a care. California sunshine calling out my name, gonna chase the sunset, play the highway game. Radio blasting, singing out loud and clear, windows down, screaming without any fear, journey wind, wheels of freedom on this road trip to the coast, adventures waiting, gonna make the most, no destination, we're just chasing dreams, driving through the night with a pocket full of schemes. Driving down the highway, wind blowing through my hair, sunshine on my face, not a worry or a care. Country radio playing, singing along so free. Miles passing by, chasing dreams and memories. Rolling hills and big blue skies, what a sight to see. Crack on the open road and the music's sweet embrace, our souls are set free on this. Mariposa fue fundada en 1850 y su historia está muy ligada a la fiebre del oro, que comenzó en California en 1848. Es un pueblo muy pintoresco. Tiene muchas tiendas de souvenir y varios lugares para comer, como Pizza Factory, donde almorzamos muy bien. Driving down that open road, snowflakes falling, cold wind blowing, headed for the mountains where winter's beauty's always growing. El día que llegamos a Mariposa, Yosemite estaba cerrado por las nevadas. Por suerte, abrió al día siguiente. Les recomiendo visitar la web de cada parque al que quieran ir, para ver las condiciones del clima y de los caminos, sobre todo si viajan en época invernal. A landscape painted with love, we're fearless, we're fighters, taking on the winter, embracing the cold. With every step, our hearts beat strong, as we sing our fearless song. I see trails, we pave our way, leaving footprints that will never fade. In
También pueden exigirles el uso de cadenas para nieve o al menos tenerlas en su vehículo. En temporada alta, es posible que haya que reservar la visita. Goes through the snowfall. Sad as rock and roll echoes through the snowfall. Sad as rock and roll echoes through the snowfall. Al llegar al portal de entrada, compramos el Annual Pass. Un pase que permite durante un año el acceso a todos los parques nacionales. No sirve para parques estatales o administrados por comunidades indígenas. La entrada a los parques cuesta $35 por vehículo de hasta 4 personas y se puede usar durante 7 días. Si se visitan más de 2 parques, conviene el Annual Pass que cuesta $80. We won't be stopped. We'll make a stand. With voices loud and spirits high. We'll rock the ocean. Yosemite está ubicado en la Sierra Nevada, en California. Fue fundado en 1890 y administrado por el Estado, hasta que Theodore Roosevelt lo pasó a la Administración Nacional en 1906. El parque tiene muchos puntos de interés, como el Capitán, una mole de granito de 900 metros de altura, que muchos intentan escalar. Half Dome, frente al Capitán, que se distingue fácilmente por su forma de media cúpula. Mirror Lake, un pequeño lago que realmente es un espejo, y las cascadas, como Bridal Veil Fall. Nosotros solo pudimos visitar Yosemite Valley, un camino de un solo sentido que recorre varios de los puntos de atracción del parque, y para el tiempo que le dedicamos, un día completo, fue suficiente. Hay lugares como Glacier Point, con unas vistas muy buenas del valle, Mariposa Grove, la tierra de los secuoyas gigantes y varios puntos más, que pueden no estar abiertos en invierno. A pesar de esto, la nieve fue un detalle que mejoró totalmente la experiencia. A estos parques, hay gente que los recorre durante varios días, porque además de los puntos de interés, hay varios senderos de distintas dificultades que pueden realizar. También, pudimos disfrutar de la fauna del lugar. Driving down the open road, seeking inspiration, like a flame that won't be extinguished. Snowflakes falling gently, painting the landscape pure white. The road ahead is treacherous, yet I won't back down. Rocky mountains like a fortress, guarding nature's sacred crown. I'm on a road trip of resilience, with fire burning in my eyes. Through the cold, through the storm, I will find my way. Al día siguiente, nos levantamos temprano y dejamos Mariposa, para visitar el Sequoia National Park. Para llegar a Sequoia desde Mariposa, la ruta más cercana es la CA 180E, pero como tenía tramos cortados por el clima, debimos entrar por el sur, por la CA 198E, que ya en el parque se transforma en General Highway.
sun lies in the rear view, mountains calling too. Windows down, winds free, we've got the open road and me. Laps and coffee stains, radio sings our names. Green trees touch the sky, dreaming with my eyes open wide. Road to Sequoia now. El camino es muy bonito. Una ruta muy escénica en constante subida, pasando de un clima agradable al frío y la nieve al costado del camino. Feel the wonder, hear the call. Al llegar a la entrada nos preguntaron si teníamos cadenas para nieve. Como no las teníamos, tuvimos que volver unos kilómetros para alquilarlas. Nos costaron $67, pero no fueron necesarias porque el camino estaba bien. Quitando el costo, fue algo bueno, porque colocarlas es bastante engorroso. Stars begin to show, campfire's gentle glow. Stories shared all night, in the forest feels so right. Road to Sequoia now. Laugh and shout out loud. Big trees make us small. Feel the wonder, hear the call. Road to Sequoia now. Laugh and shout out loud. Laugh and shout out loud. Big trees make us small. Feel the wonder, hear the call. Road to Sequoia now. Laugh and shout out loud. Big trees make us small. Feel the wonder, hear the call. Road to Sequoia now. Por General Highway se llega al General Sherman, el árbol más grande del mundo en volumen. No entiendo cómo saben esto. ¿Midieron todos los árboles del mundo? En casa tenemos un ficus bastante grande y nadie lo midió. Bueno, un dato más fácil de comprobar es que mide casi 84 metros de altura, tiene casi 8 metros de diámetro y calculan entre 2300 y 2700 años su edad. Shadows dance in the gentle breeze. Echo love in Sequoia's heart. Feel the magic, feel the dream. In the forest where the stars gleam, Sequoia calls. Hear its song in this place where we belong. Silent wonder, feel the dream. Snowflakes fall on desert land. Silent beauty makes a stand.
Los secuoyas son árboles enormes, muy parecidos a los alerces de la Patagonia, pero de un color anaranjado, que pueden medir más de 100 metros de altura y vivir unos 3000 años. En el camino, vimos varios sectores de árboles quemados y leímos que los secuoyas necesitan del fuego controlado para poder reproducirse bien. Hold me close in the moonlight. Frozen rivers call our name. In this wonder we're the same. Footprints fade on frost kissing. Hand in hand we make our stand. Echoes of a summer song. Winter canyon, winter night. Hold me close in pale moonlight. Frozen rivers call our name. In this wonder we're the same. We're the same. Footprints fade on frost kissing. Hand in hand we make our stand. Echoes of a Después de la corta visita, volvimos a la ruta para llegar a Barstow, lugar donde pasaríamos la noche, una ciudad en el medio del desierto de Moave. Al día siguiente, continuaríamos nuestro camino hacia el siguiente destino de nuestro road trip, el Gran Cañón del Colorado y que veremos en el próximo video. Nos vemos. Hola. ¿Quién es? Buenas tardes. He venido a medir su ficus.